Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional, lo que más afecta al salvadoreño, todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Un placer saludarles. Como siempre, nos da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana, especialmente este día miércoles donde aprovechamos hacer un análisis precisamente sobre temas económicos y que de alguna manera pues representan como uno de los más grandes retos como país, mantener estable la economía, ver esos altos, esos bajos y por supuesto también aquellos estándares que de algún momento o de su historia coadyuvan a poder fortalecer precisamente económicamente al país. Esta reforma desde luego va a permitir obtener más fondos a través del pago de placas, multas, tarjetas de circulación y licencia. Hay un estimado en términos numéricos o porcentuales de lo que podría ser y representar en términos económicos esta transferencia, porque entiendo que es una transferencia la que va a haber, transferencia, sí. ¿no? Quiero decir que desde un inicio que comenzamos precisamente a analizar todo un caleidoscopio de opciones, el Ministerio de Hacienda, estuvimos en comunicación con ellos para establecer precisamente todos los flujos que provienen en estos conceptos. Según los reportes del Ministerio de Hacienda, esto representaría anualmente un aproximado de 24 millones de dólares. ¿Es tan catastrófico el titular que en el pasado de alguna forma leímos en algunos periódicos, en algunas revistas? Que El Salvador tiene hoy por hoy el mejor sistema carretero en todo Centroamérica, pero esto, en términos de mantenimiento, supone también una carga muy importante sobre kilómetro. Un número duro, muy duro. Si nosotros, porque dimos todos estos análisis a especialistas externos, y ellos nos determinaron, de cada 3 kilómetros que tiene, de los 6.500 kilómetros de la red carretera prioritaria mantenible del país, en las actuales circunstancias... Con los fondos actuales. Sí, con los fondos actuales, el Fovial es capaz de darle mantenimiento adecuado a 1 de cada 3. Es justo, digamos, dar un reconocimiento al buen desempeño del Ministerio de Obras Públicas, particularmente en el tema de transparencia. En este sentido es un gusto compartir con un ministro, con alguien competente y sobre todo que estuvo en la elaboración del programa de propuesta de este gobierno. Yo quería referirme antes a este punto, dado que el señor ministro destacó la entrega de memoria de labores y también lo de cambio climático. Y ahí yo quisiera entrar a un punto de ahora en julio, de acuerdo a la aprobación de la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, debe presentar la política de ordenamiento y desarrollo territorial el órgano ejecutivo. Hasta la fecha, al menos su servidor no conoce que se haya presentado esa política de ordenamiento y desarrollo territorial y por lo tanto creo que el día de mañana estaremos como ciudadanos pendientes a ver si es posible ver en la presentación de la memoria de labores de este gobierno que anuncie la política de ordenamiento y desarrollo territorial y qué medidas se están tomando a fin de poder prepararse para la aplicación de la misma. En términos de un proceso de descentralización y de gestión territorial, es importante que los recursos también dinamicen las economías locales. Entonces ahí se abre todo un campo de coordinación muy importante con las municipalidades. Y he estado revisando el reglamento que regula o que desarrolla la ley del Fovial y me ha parecido muy interesante algunos aspectos. Primero, contiene un elemento vinculado a las definiciones que de manera muy precisa le permite a uno entender qué puede hacer el Fovial y qué no puede hacer el Fovial. Por ejemplo, ahí en el reglamento no aparece que el Fovial pueda construir carretera. Interesante eso. Me gusta mucho que el reglamento les manda también a hacer comunicación estratégica, porque claro, están en continuo contacto con la población. Si de mí dependiera estrictamente, yo consolidaría los sistemas. Especializaría el Fovial solo en conservación del Parque Carretero Nacional, todo. Porque ahora una parte lo hacen ellos, 6.500 y 600 o 700 kilómetros lo hace la Dirección de Mantenimiento Vial del MOP. Ustedes comprenderán
como personalmente y como un hombre de izquierda, nunca he sido amigo de las privatizaciones a ultranzas y como se hicieron aquí. Pero de lo que sí creo yo y estoy convencido es de que hay que elevar los niveles de inversión pública y de inversión privada. Esa es la clave del desarrollo del país. En las vías que están en buen estado y regular estado, nosotros tenemos una presencia en todo el territorio nacional. Hemos de entender que actualmente estamos en una etapa invernal del año y esta es la etapa de más crisis, ¿verdad? Donde todo está tensionado y nosotros estamos haciendo circuitos para poder llegar a nuestras máximas capacidades. Yo escucho hablar mucho de transparencia. Un día llegó alguien y me dijo, me gusta su discurso de transparencia. Me llegó alguien a decir a mi despacho. Y yo le digo, mire, el discurso no es importante. ¿Se es o no se es? Yo creo que los discursos no son importantes, y además la transparencia al servicio de qué está. No está al servicio de una ética monjeril que El Salvador, no obstante ser el país más vulnerable del mundo, en medio de los desastres, ¿verdad?, ha ido dándole mantenimiento al parque carretero. Es esa capacidad de emprendimiento, eso es lo que se está calificando allí, que le da competitividad al país. Y en eso tiene que ver el Fovial. El vector principal de la reanimación del sector construcción es la inversión pública del MOP y de Fovial. ¿Y de dónde venimos? Ustedes tienen los números, tienen la serie histórica. El sector construcción viene de estar gravemente deprimido, largos años de estar deprimido. Este año muestra un repunte y yo creo que si algo es importante en la gestión de obra pública es esa. Ojalá que este año podamos mantener eso. Y la reforma del Fovial y la reforma al MOP es un elemento clave para eso. Cuando tú estás en una responsabilidad de estas, uno tiene que atender al desarrollo local como soporte del desarrollo nacional, pero también hay que hacer economías de escala. Yo tengo un concepto posiblemente equivocado. La administración es una, conceptualmente, no dos ni tres. Sin embargo, históricamente el Estado salvadoreño, la administración ha sido un archipiélago. Cuando hablo de que la administración pública es una, hombre, hay una dirección de mantenimiento vial, que es el ente rector, la dirección de mantenimiento vial. Y el parque carretero, hay un parque carretero nacional prioritario y hay un parque carretero de otros niveles que le corresponde a los municipios, que incluso puede ser más largo. El parque carretero nacional está relativamente recuperándose. ¿Dónde está la crisis? El Fomilenio tiene una serie de indicadores que deben de ser evaluados y uno de ellos justamente es el fortalecimiento democrático y es el respeto a la institucionalidad democrática. Por lo tanto, independientemente de la voluntad de un político en los Estados Unidos, internamente Fomilenio tiene su propio mecanismo de evaluación. Y a mí no me cabe la menor duda de que independientemente, insisto, de la voluntad política subjetiva en Washington, el propio mecanismo de evaluación de si estamos cumpliendo o no con los indicadores de institucionalidad podría llevarnos a noticias que no nos llamarían mucho la atención, como por ejemplo decir que tendríamos que calificar de nuevo como país el próximo año a esos fondos que ya fueron aprobados. Por lo tanto, yo sí hago un llamado de atención a la clase política a que no perdamos de vista que un retroceso en la institucionalidad del país tiene un efecto y puede tener una consecuencia. Es que Fomilenio es un recurso que proviene del gobierno de los Estados Unidos y por lo tanto quien los paga son los ciudadanos norteamericanos. Por lo tanto, cuando hacen una contribución a un país, el país receptor también se compromete a un cumplimiento de esa inversión. Entonces, ante la falta de cumplimiento, lo que hubo fue, van a retener, creo que eran 58 millones de dólares, porque el gobierno de El Salvador no está cumpliendo con lo que firmó en términos del mantenimiento de esa inversión que se estaba haciendo. Ya han habido restricciones. En el convenio, en el cuerpo del convenio, no aparece ninguna condicionalidad de ese tipo. Pero dice el convenio que se entiende como convenio el convenio y las cartas suscritas. Entonces, el gobierno salvadoreño de aquella época, que estaba seduciendo la opinión de Washington para los 460 millones para el país, que era importante para el país, se compromete, no frente a Washington,
se compromete frente al Salvador, ¿verdad?, que para darle mantenimiento sostenible al parque carretero del país, al parque carretero nacional, y para el desarrollo del país, se autocompromete a imprimirle sostenibilidad al Fovial. Ok. O sea que es un compromiso de país. Gracias, pásenla bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Esto fue el análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. Gracias por su atención y hasta el próximo miércoles.